Bueno, la verdad es que cuando empezamos a investigar la corrupción militar en The Clinic, siempre supusimos que un riesgo era que ocurriera interceptaciones telefónicas u otro tipo de situaciones anómalas, ¿no? ¿Ya? Recordemos que en esa época, en esos 2-3 años que duró la investigación periodística, The Clinic fue asaltado en 2 ocasiones, solo robaron los computadores. Hubo computadores de colegas cuando yo estaba en un canal de televisión que fueron hackeados. Las fuentes que teníamos, en algunos casos, sus oficinas fueron completamente destruidas. ¿Más de una fuente? Por lo menos en un caso su oficina fue completamente destruida. Y en otro caso, que era una persona del Parlamento, digamos, tuvo varios robos, ¿no? No puedo entregar más antecedentes los nombres. Y nos fuimos enterando de una serie de otras situaciones. ¿Una persona del Parlamento, un diputado, un parlamentario? Sí, correcto. Sí, correcto. Y nos fuimos enterando de otra serie de situaciones anómalas, amenazantes, dudosas, que estaban ocurriendo en torno a nosotros. Parte de esa historia se publica justamente mañana en The Clinic, ¿ya? Donde básicamente lo que señalamos es algo muy simple, ¿no? Hoy día el comandante en jefe del Ejército y el jefe del Estado Mayor están confesos de haber decidido ante el Congreso, digamos, espiar a la prensa, ¿no? Algo que es inaceptable en cualquier país democrático, cualquier país de la OCDE, ¿no? Según nos ha informado la tercera. ¿Cuál fue tu sensación? Porque yo me imagino que te cerraron y se ataron bastantes cabos, ¿no? Que tú tenías todavía suelto, quizás a nivel de intuición o de percepción. Bueno, sí, yo creo que lo que ahí sucedió es que había un antecedente ya más concreto, más real, de lo que probablemente había sucedido. Y eso lo que nos hizo, a mí, al Colegio Periodista, fue acudir a hablar con distintas autoridades de la República, porque finalmente yo creo que esto tiene que ver con el abuso, con la impunidad, con la corrupción. Y nos tocó hablar con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y con el fiscal nacional Jorge Abbott, entre otras autoridades. ¿Ya? El presidente de la Suprema me pidió personalmente que redactara un informe con todo lo que había sucedido, cosas que han sido hechas públicas, otras no. Gran parte de lo que sucedió en esos años, no solo a nosotros, sino a otras personas, a otros medios, sale mañana en The Clinic. Y ese mismo informe va a estar estructurado como una denuncia ante la Fiscalía, ¿no? Para que se proceda a investigar este y otros hechos. Quiero volver al tema de los seguimientos, Mauricio. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué es lo que viste que te pareció extraño, irregular? Digamos, ¿qué te inquietó de esas caras que al parecer se te repetían en ciertos lugares? No, yo no estaba inquieto y quiero ser súper claro, estoy muy tranquilo. ¿Ya? Y como dije en otra parte, no le tengo miedo a un puñado corrupto. Lo que aquí ocurrió es que nos dimos cuenta que a veces algunas fuentes que hablaban con nosotros luego eran advertidos de que no siguieran conversando con The Clinic. Y bueno, otra serie de señales que eran como evidentes, ¿no? De hecho, hasta hace poco, quizás por otras razones, ¿no? Pero The Clinic nuevamente fue asaltado, nuevamente se robaron los computadores y en el piso de abajo, donde está Chile Transparente, que es una organización que se dedica al combate de la corrupción, solo sustrajeron el computador de su director, que es Alberto Praja. Entonces nos parece que es necesario que esto se aclare, porque si uno une todos los cabos y todas las historias que nos fueron narradas en ese tiempo, muchas en off, uno se da cuenta de que aquí es necesario que opere la República. Creo que el ministro Espina fue profundamente poco cauto, profundamente errado, que él no entendió la gravedad de que se atente contra la prensa en democracia. Porque aquí son 2 situaciones distintas. Una es el derecho a la libertad de expresión y otra distinta son las labores de inteligencia que no constituyen un derecho humano. Es una labor, pero no hay ningún rango de igualdad en términos jurídicos ni en términos democráticos. Él, de una forma completamente poco cauta y poco sensata, salió a avalar el ataque a la prensa. Fíjate que si hacemos esto caso de lo que publica la tercera, las interceptaciones telefónicas legales ¿ya? Se realizaron después o durante el periodo en que yo estaba publicando los millonarios depósitos en las cuentas corrientes del general Fuente Alba, ¿no? Que aparecieron en el libro Milico Gate. Exacto, en el libro Traición a la Patria. Ah, Traición a la Patria, sí. Perdón. Bueno, entonces yo creo que el ministro Espina comete un error
se coloca él y coloca al gobierno al margen de los cánones democráticos, sale amparando una conducta que está más cerca del abuso, la corrupción y finalmente la torpeza, ¿ya?, que de la democracia, la república o la libertad de expresión, ¿no? Hay una falta completa del ministro que espero que entienda el error y que lo corrija, ¿no? Eso es lo que espero. ¿Por qué el ejército iba a seguir a un par de cabos? ¿Sería que en el fondo querían escuchar lo que conversaban con otros periodistas? No sé, hay que hacerse esas preguntas, ¿no? Creo que es necesario que esto se investigue a fondo, porque pone a Chile fuera de los rangos democráticos. Esto es lo que puede ocurrir en Corea del Norte, esto puede ocurrir, no sé, en las democracias precarias de Centroamérica, ocurrió en México, pero esto no tiene nada que ver con nuestra tradición de los últimos 30 años, ¿no? Nuestra tradición democrática de los últimos 30 años. Por eso creo que es importante que se investigue. Ya hay incluso muchas manifestaciones internacionales, por ejemplo, Transparencia Internacional desde Berlín plantea que esto es inaceptable, que los ataques a la prensa son inaceptables. Reporteros Sin Fronteras lo plantea desde París. Yo me reuní hace poco con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que está sentado en Washington. Esto es totalmente fuera de rango democrático. Eso es lo que sucede, ¿no? O sea, imagínense que el día de mañana se interviniera el teléfono, no sé, del director de La Tercera o Televisión Nacional o de quien fuera, simplemente porque se está haciendo una investigación sobre la corrupción militar. Es inaceptable. Hace 2 semanas hubo un incendio en el Ártico. El hielo del Ártico se ha ido retirando y es el mismo Ártico el que está en fuego, ¿no? Se está quemando el Ártico. Están ocurriendo incendios en el Ártico. Hace algunos días atrás mirábamos cómo, acompañando los incendios del Amazonas, habían incendios en Indonesia, en los bosques lluviosos de Indonesia, y también en Rusia, que es una de las grandes, Rusia tiene de las grandes masas forestales boreales del mundo. En el caso del Amazonas está en llamas Perú, Bolivia, un pedacito de Ecuador, y hoy día en la mañana eran relevantes las noticias respecto del incendio en Paraguay, sí. Además de eran 800.000 hectáreas hace 2 días atrás. ¿Cuántos serán hoy día? Yo calculo que deben estar cercano a los 900.000 por lo menos. 700.000 son en Bolivia nada más, ¿eh? 700.000 son solo en Bolivia. Y para que hagamos una memoria, fueron cerca de 500.000, 600.000 las que se quemaron en Chile los grandes incendios. Entonces estamos hablando de un incendio que ya supera más del 1.000.000 y tanto de hectáreas quemadas. Un incendio monstruoso que afecta uno de los ecosistemas más importantes del mundo. Además, hay incendios forestales en el Congo y en Angola. Sí. Por lo tanto, que entiendo que son más grandes incluso que hoy, que los de manera Amazonas. simultánea, en distintas regiones, en distintos climas, los bosques del mundo están en llamas. Y hay que recordar que las llamas lo que hacen es justamente transformar la madera en CO2. En resumen, eso es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, todo el CO2 que está dentro del planeta, que estaba en la forma de seres vivos, hoy está liberado en la atmósfera. Sí, lo que él ha hecho ha sido explotar la política medioambiental de Brasil. Lo prometió en su campaña presidencial y lo que dijo era, y lo ha cumplido, lo que dijo era que quería industrializar el Amazonas, ¿no? Y hay un montón de gente que cree que el Amazonas es como un matorral. Entonces lo que ha hecho ha sido reducir las multas, aplicar las menos multas, reducir y limitar la capacidad de instituciones que fiscalizan lo que está ocurriendo. Los a través de aportes para las ONG, entiendo, también ha sido... Ha bloqueado aportes para organizaciones internacionales. Nosotros llevamos 20 años trabajando por la defensa del Amazonas. Llevamos 20 años consiguiendo que McDonald's, que varias empresas más hayan dejado de saquear con aceite de palma, por ejemplo, ¿no? Desde la selva amazónica. Hemos protegido a comunidades indígenas que están justamente protegiendo uno de los lugares de biodiversidad más rica del mundo, que están amenazados por tremendos espejos de agua como son las represas en la zona del Amazonas. Represas que por lo demás de construirse permitirían que haya más energía para proyectos mineros en el mismo Amazonas. Ya no es una gran mata verde. El Amazonas está fragmentado ya. Entonces, con carreteras, con proyectos inmobiliarios, está industrializándose. Es el hogar de 34 millones de personas, pero también del 10% de la biodiversidad planetaria que casi no conocemos. Son los impactos en términos de biodiversidad, los impactos climáticos, los impactos en términos de cambio climático. Cuando estoy diciendo clima es porque va a llover menos. El bosque es húmedo y un bosque sano no se quema a esta velocidad. La velocidad de los incendios y la gravedad de los incendios es porque el bosque ya no está sano. Está empezando a morir. Es como un glaciar
que cuando se está achicando, sí, claro. el glaciar bota más agua y el río tiene más agua. Y uno cree que las cosas mejoraron. Y en realidad es que el glaciar se está desangrando. Si el Amazonas se quema, el clima en el planeta como lo conocemos desaparece. Esto es lo más importante, lo que tiene que quedar por sobre todo lo demás, por sobre toda la chimuchina política de presidentes mandándose memes por Twitter, ¿sí? Que no está a la altura, ¿no? Digamos las cosas como son. Ahora, en términos bien prácticos, la ayuda que se estaba coordinando del G7, de las naciones más ricas del mundo, son 20 millones de dólares. Es una limosna. 20 millones de dólares es lo que produce una empresa en el Amazonas saqueándolo en 3 días, 4 días. O sea, es demencial en la falta de seriedad política, ¿no?, para abordar una de las crisis medioambientales más grandes que hemos vivido en el último tiempo. A pesar de que no es la peor temporada de quema del Amazonas, lo que estamos viendo es que esto ocurre en un contexto de desprotección absoluta del Amazonas. ¿Y qué es lo que están haciendo las economías más industrializadas del mundo entregando 20 millones al Amazonas? ¿Cuál es la señal? Un poco lo que se connota ahí. Aquí es donde viene un punto que conecta también con cómo Piñera ha venido, el presidente Piñera, sí, seamos respetuosos, el presidente Piñera ha venido manejándolo. Lo que ellos están diciendo es, estamos en un mundo climáticamente afectado. Hemos escuchado la voz de la gente, estamos haciéndonos cargo, pero en la práctica son limosnas, son gestos ridículos los que están haciendo por hacerse cargo. Entendemos que hay una cierta voluntad nueva de ya no construir más represas, más centrales a carbón, pero el presidente de Chile en particular, que va a ser el nuevo anfitrión de la próxima cumbre climática, que va a ocurrir entre el 2 y el 3 de diciembre, en donde se tienen que acordar los nuevos reglamentos del Acuerdo Climático de París, y que tienen que ser vinculantes, porque de lo contrario el planeta se calienta y bueno. El presidente puede dar una señal muy clara. El aporte que Chile puede hacer en materia climática mundial es cerrar las centrales termoeléctricas a carbón. No porque Chile produzca demasiadas emisiones, sí porque estamos contaminando los pulmones de los niños, que no pueden ni siquiera jugar en las zonas de sacrificio, hay emergencias agrícolas no solo porque no hay agua, es porque hay contaminación por arsénico, porque no se puede cultivar nada en el mar. Tuvimos un nuevo episodio hace muy poco y la ministra Schmidt ha salido a plantear que no siempre que se supera la norma de gases es una infracción. Digamos, no es una cosa causa de la otra, no es causa-efecto, se supera esta norma, hay una infracción. ¿Qué te parece esa declaración? ¿Y cómo es efectivamente? ¿Cuándo estamos en presencia de una infracción a la norma? Es realmente increíble, ¿no?, que tengamos una ministra de Medio Ambiente que diga que la contaminación es legal. Es de loco. Yo no logro entender qué mensaje tratan de transmitir. Lo primero, perdón, el día 21 de agosto, las mujeres que viven en Quintero Puchuncaví hicieron un gesto. Las mujeres en zona de sacrificio en resistencia, es el movimiento de las mujeres. Muchos de sus maridos están enfermos de cáncer, ellas mismas tienen condiciones de salud. Ellas realizaron una actividad pacífica en la puerta del Puerto Ventanas y durante 1 hora, con un mandala humano, se tomaron de las manos, tuvieron bloqueado ese puerto. Es decir, durante 1 hora, las mujeres, con ayuda además de las activistas del Maipo, porque la misma empresa es AEGENER, la dueña de Alto Maipo y la dueña de las termoeléctricas de Quintero Puchuncaví, se juntaron todas, por 1 hora hicieron más que lo que ha hecho el gobierno en términos de hacerse cargo de la crisis ambiental de Quintero Puchuncaví, que es, y quiero repetirlo, no medir, no poner más enchufitos, poner más ventiladores. Hay que cerrar las empresas en Quintero Puchuncaví. A ver en qué idioma hay que explicárselo al presidente para que cumpla la ley. Hay que cerrar las empresas en Quintero Puchuncaví, partiendo por las termoeléctricas que están instaladas en ese lugar. Ellas han hecho más, porque la ley y los planes de descontaminación del gobierno, que dicen son muy nuevos, estamos innovando, nadie nunca había llegado tan lejos. Pero ¿tú te acuerdas cuando en Chile celebrábamos llegar a la mitad de la cancha o que Alemania nos hacía pocos goles? Sí, claro. Tenemos hoy día un gobierno que celebra sacar la pelota del área, ¿no?, como si fuera un gran gol. Cuando en la práctica todos los días caen niños enfermos en Quintero Puchuncaví, todos los días hay riesgo de abortos espontáneos, todos los días hay más informes que dicen que el tamaño del cráneo de los niños que viven en zonas infestadas de centrales termoeléctricas es menor, que la capacidad bronquial de los niños se afecta, que si corren mucho durante el colegio, en el recreo, se cansan y caen desmayados y se ponen a vomitar. Y la respuesta que les da el gobierno es que tiene que ocurrir más de 180 veces al año. Y cuando van al consultorio, paracetamol.
Entonces, basta, weón. Hay una constitución en Chile, esa constitución dice clarito que tiene que respetarse el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y que no hay ningún ser humano en Chile que tenga más derechos que otro. Sin embargo, el año pasado, y recordémoslo muy claramente, los niños casi pierden el año porque no se cerró ni un solo día el polo industrial de empresas y durante 2 meses estuvieron cerradas las escuelas. Y eso no habla bien de un gobierno. ¿Quieres otro dato adicional? El principal opositor a la ley de glaciares, que es el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, es el recaudador para la cumbre de cambio climático. Es el tipo que más se opone a que Chile tenga una ley de glaciares, es quien está ayudando al gobierno a juntar dinero de empresas para hacer la próxima cumbre de cambio climático. Entonces uno se pregunta, ¿qué nivel de ambición real habrá si el principal opositor, y esto lo sé porque me lo gritó una vez, el principal opositor de la ley de glaciares, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, está organizando la recaudación para la próxima cumbre de cambio climático? ¿Cómo eso que te gritó una vez? ¿A qué te refieres? Estábamos un día discutiendo y claro, me dijo, jamás vamos a tener una ley de cambio climático. Después lo saludé en el Congreso cuando logramos pasar el proyecto. Este tipo de cosas son las que uno todavía no entiende, ¿no? Lo que necesitamos en Chile no son todavía carreteras eléctricas o carreteras energéticas o carreteras llenar de embalses o esta tontería que están diciendo de que el agua de los ríos se pierde en el mar, como si los ríos fueran canaletas, ¿no? Como si no tuvieran vida. Fueron canaletas y ojalá ponerles hartas compuertas, cosa de que no se pierdan como dólares en el mar, ¿no? Esta tontería que anda diciendo un grupo de empresarios en Chile. Lo que necesitamos es que los ríos sean ríos, porque nosotros dependemos de los ríos, no de canaletas. Esto, que es fundamental, parte en los glaciares, parte en la protección de glaciares, porque el 80% de las cuencas de este país, entre el 70 y el 80, dependiendo cómo lo midas, depende, el agua depende, y la recarga de las napas subterráneas, de los glaciares. Pero no tiene sentido colocar a uno de los principales opositores a una ley fundamental para garantizar la seguridad hídrica de este país, que va a ser afectado de manera brutal por la escasez hídrica en menos de 20 años. Vamos a llegar al año 2040 como uno de los 25 países con mayor estrés hídrico del mundo.